Cuando un paciente se queda en blanco, se traba y dice no sé, no tengo nada, no sé qué contar, lo que aparece ahí no es un simple vacío de ideas como si fuera que le falta temas para contar, sino ese no sé qué decir suele marcar que el sujeto no está pudiendo consentir a decir, no porque no quiera colaborar, digamos, en el espacio, sino porque se choca con algo de la estructura del decir. ¿A qué me refiero con esto? Con algo que se vuelve difícil de poner en palabras. Ahí se ve la diferencia entre hablar como un yo que controla y hablar como un sujeto del inconsciente. Si lo relacionamos con el texto, en ese momento el analista lo que debe hacer o lo que necesita hacer es operar desde una lógica de trabajar sin razonar. Es decir, no apuntar a llenar ese silencio con explicaciones, ni apurarse a decir te entiendo, a mí también me pasó. Cuando el analista empieza a resonar demasiado con lo que el paciente dice y se pone en la lógica de intentar ayudar al paciente, lo que hace es tapar la causa que produce la detención y el silencio. Muchas veces el paciente cree que ese blanco significa que no tengo nada importante para decir o estoy fallando. Desde la perspectiva lacaniana, esa detención quiere decir exactamente lo contrario. Es un signo que se tocó algo importante ahí, algo que no se deja decir directamente. Por eso mismo, en este texto insiste que lo directo miente y lo verdadero tiene más chances por la vía indirecta. Cuando uno no sabe bien qué decir, es frecuente que aparezca como esta salida nebulosa. Es decir, hablar de otra cosa, contar datos, justificar, hacer una teoría, irse de ese relato prolijo. Entonces, esto es un modo de evitar la cosa misma. Ahí entra el concepto de consentimiento, porque no saber decir muchas veces es el modo en el que el sujeto puede decir hasta acá llegó, esto no, esto me excede, de esto no voy a hablar. Y el trabajo analítico no es una obligación decir algo correcto o decir algo, sino es conducirlo a que pueda consentir un decir, aunque sea un poquito, aunque sea un pedacito, aunque incluso si le parece que no es correspondiente, que es torpe, que es incompleto, que es vergonzoso. El consentimiento en análisis no es un sí consciente, es un mínimo, seguir ahí, hablar igual, no huir del punto. Ahí también aparece la noción de causa. El no sé qué decir suele ser el lugar en donde siente que no soy dueño de lo que digo. O, por ejemplo, lo que me pasa me causa y me desarma. En vez de imaginar que el paciente tiene que hablar porque quiere, el análisis se orienta por otra idea. Hay algo que lo determina, hay algo que lo causa y justamente el sujeto tropieza. El tropiezo, lo que muestra ahí, es casualidad y el silencio también. Entonces, ¿qué pasa clínicamente en ese momento? Si el paciente no sabe qué decir, muchas veces es porque está en el borde de querer controlar el relato y dejarse llevar por la asociación libre. Ahí se ve el sujeto de la ciencia, un vacío, un punto, sin opinión sobre sí, en el sentido de que el sujeto no puede sostener un saber sobre lo que le pasa. Pero también se juega el sujeto responsable, porque el análisis avanza cuando el paciente puede pasar de un no sé como cierre a no sé, pero voy a decir algo igual. Y eso produce una apertura. En la práctica, ese punto es una puerta. El paciente puede usar el no sé qué decir como forma de quedarse afuera, no tengo nada que ver, o quizás también puede transformarlo en el trabajo de análisis en otra cosa. Por ejemplo, no sé qué decir, pero algo me pasa con esto, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es un pasaje y ese pasaje es una asunción de casualidad. No sé, no lo domino, pero estoy implicado. Y por esto es que el silencio o el blanco del paciente no siempre es una resistencia. A veces son un claro momento de verdad. El sujeto se encuentra con la causa, con la cosa, y ahí aparece el afecto, la angustia, la vergüenza, la culpa, el desconcierto. El texto lo señala cuando liga consentimiento y afecto. Hay un nivel donde el sí del sujeto no es una decisión racional, sino una posición frente a eso que lo toca.
En resumen, cuando el paciente no sabe qué decir, se ve con claridad lo que el texto plantea. El análisis no consiste en producir un relato ordenado de las cosas, sino en poder sostener un espacio donde el sujeto pueda decir incluso cuando no sabe, porque ahí aparece la causa y se juega el consentimiento. El analista, en lugar de resonar, interpreta o sostiene el corte justo para que el decir vuelva a arrancar desde otro lugar, no desde el control, sino desde el inconsciente.